Galilea de los gentiles. Cuando el Señor Jesucristo empezó su ministerio, nunca que Él estuvo en un sitio y salió para otro, fue simplemente porque Él quiso hacerlo. Y en cada una de las palabras que Él habló, hay un gran mar de misterio. Y no hay nada, absolutamente nada, de lo que el Señor Jesucristo habló, que no esté dentro de la primera ley. Todo lo que el Señor Jesucristo habló, todo lo que Él presentó, todos sus milagros, todo lo que hizo, su muerte, todo eso está envuelto en lo que es la primera ley, o el primer testamento, o viejo testamento, como muchos le llaman, o primer libro. Y cuando usted lee la historia del primer libro, usted se va a encontrar en Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 23 al 26. Usted se va a encontrar con un nombre ahí que lo va a hacer pensar cosas extrañas. Se llama Tiglat-Pileser. Usted va a encontrar ese nombre del cual también ese rey se llamaba Pul. Usted va a encontrar el nombre de ese rey como Tiglat-Pileser, como Pul. Y usted va a darse cuenta después por qué es tan importante este rey. De Primera de Crónicas, capítulo 5, desde el versículo 23 al 26. Él es el centro de un cumplimiento profético que tuvo que cumplirse en la historia, para que cuando el Señor Jesucristo llegara a este planeta, dígale a Él a través de la Escritura, y diga la Escritura, y volvió Cristo a Galilea. Porque cada palabra que Él habló es un código bíblico. Y la Biblia se interpreta ella sola cuando usted aprende a ordenarla en términos cronológicos. Porque ella no viene en su orden cronológico. Nosotros tenemos que aprender a ordenarla. Como dijo Isaías, un poquito por allí, un poquito por acá. Una tilde por allí, una tilde por acá. Un punto por aquí, un punto por allá. Es nuestro deber entrar en la hermenéutica de la Escritura y aprenderla para poder cronológicamente entender y ver con nuestros ojos la luz de las revelaciones que están a través de todas las Escrituras. La historia con un rey malo, perverso, cumpliéndose después a través de nuestro Señor Jesucristo, para que haya un propósito, un enlace entre lo que hizo uno en el pasado y lo que hizo el Señor cuando empezó su ministerio. Cuando Él tuvo que dejarlo todo en el lugar donde estaba y partir a Galilea de los gentiles. Todo empezó en Galilea. ¿Por qué? Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 23 al 26. Todo empezó y no tenemos que preguntar por qué. Todo lo que Jesús hizo tenía un propósito
y todo estaba escrito en la primera ley o en la Torá, y después en el Viejo Testamento o en el Evangelio del Reino de Cristo, el cual ya existía en la eternidad. El Evangelio de nuestro Señor no existió en este planeta primero. Primero existió en la eternidad. Porque fue en la eternidad cuando Él hizo el pacto para que nosotros un día fuéramos salvos por su sangre, cuando Él viniera a esta tierra como humano y muriera y diera su sangre por usted y por mí. Por eso dice Juan 1, del versículo 1 en adelante, en el principio Él era el Verbo, y el Verbo se hizo carne y caminó y anduvo entre nosotros. ¿Estamos entendiendo? Porque la palabra que aparece ahí como principio no es la misma palabra que aparece en Génesis 1, versículo 1. En Génesis 1, versículo 1 y 2 aparece: en el principio creó Dios. En el principio Él era el Verbo. Un principio de una definición y otro principio de otra definición que no tiene definición porque no tiene tiempo, porque Dios no tiene tiempo. Y en el principio, en la eternidad, Él era el Verbo y ya todo estaba escrito, incluyendo tu nombre y el mío, porque nosotros fuimos sellados y llamados desde antes de la fundación de este mundo. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. El Verbo se hizo carne y así llegó el Nuevo Testamento a la tierra. Todo un orden descronolizado para que nosotros lo ordenemos cronológicamente. Y vemos en la historia ese rey. Y vemos la promesa en la cual participa este rey. Vemos la promesa para cuando el Señor Jesucristo regrese a esta tierra, 800 años antes de Él venir. Dios levantó un hombre de tiempos proféticos, a un profeta ministerial. Dios lo levantó. Y 800 años antes de Cristo venir a la tierra, y que la Escritura diga, y volvió a Galilea. 800 años que Él dijera eso. Dios dio esa promesa en otro en la historia y se llamó Isaías. Gloria a Dios. Y cuando usted va a Isaías, en Isaías están cientos y cientos de palabras que nuestro Señor habló. Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2. Quizás lo ha leído muchas veces, pero no ha tenido el fundamento. Y para poder entender por qué Jesús llegó a predicar o empezar su ministerio en Galilea, usted tiene que analizar y entender Isaías, capítulo 9. Gloria a Dios. Capítulo 9. ¿Lo tiene? Y tiene que leer versículos 1 y 2. Y usted va a empezar a entender, si usted es un buen estudiante de la Escritura, por qué yo he hablado en estos términos. Dice el capítulo 9 de Isaías, empieza el encabezamiento diciendo: el príncipe de paz. Isaías 9, versículo 1
y 2. Aquí en Isaías 9 empieza en la tierra el plan de Dios para que Jesús empiece en Galilea su ministerio. No habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tiempo presente. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo. ¿Lo tiene? Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra. Sigamos leyendo. ¿Cuál tierra? ¿De qué está hablando Dios? En el tiempo que primariamente tocaron la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Aquí hay dos ciudades que Dios nombra por su nombre. Tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, donde dice, en Galilea. ¿Está entendiendo lo que está leyendo? Porque no es cuestión de leer y leer, es cuestión de leer y pedirle a Dios su espíritu para que entendamos. Del otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, Zabulón y Neftalí. En aquel tiempo eran Zabulón y Neftalí. Pero al cruzar, cuando dice aquí, fin llenará la gloria el camino del mar, está hablando de Galilea, de cruzar al otro lado del Jordán. Y al otro lado del Jordán, allí en Galilea de los gentiles, ahí está escrito en presente, porque usted tiene que entender cuándo Dios está hablando en el presente, cuándo Dios lo está mandando al futuro, o cuándo Dios está en presente, siempre presente. Porque el hebreo no es como el español. Es muy diferente. Pero muy diferente. Versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso, cuando usted va a Lucas capítulo 1, versículo 32, el ángel le dice a María, el niño que estará en tu vientre, le pondrás a él por nombre Jesús, y él será luz entre las naciones, porque primero él tenía que empezar su ministerio en Galilea, y cuando él llegó a Galilea, que era sombra, muerte, destrucción, oscuridad, cuando él llegó, que empezó su ministerio, que plantó primera vez y habló la palabra del reino, por primera vez llegó la luz a lo que en Isaías había tiniebla, sombra y muerte. ¿Estamos entendiendo? Amén. Profundo, ¿verdad? Profundo. Cuando no hay emociones. Cuando se habla la palabra de Dios, como tiene que engramparse. Profundo. Por eso es que Isaías empieza en la tierra el plan de Dios, para que Jesús empiece a predicar su evangelio. No habrá oscuridad, angustia ni dolor en Zabulón y Neftalí.
Había oscuridad, de acuerdo a Isaías. Había sombra de muerte. Aquella tierra de Zabulón y Natalí nunca más se pudo levantar desde que aquel rey entró y la destruyó. Todo fue sombra de muerte. Hasta que se cumplió la promesa que está aquí en Isaías 9, versículo 2, cuando dice: el pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. El pueblo que andaba en tiniebla pudo levantarse de la oscuridad y de las tinieblas, porque había llegado a la tierra la luz, la misma luz que llegó en Génesis capítulo 1, versículo 3. Porque el planeta estaba muerto, pero se puso contento porque llegó la luz. Llegó Cristo a alumbrarle. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy Zabulón y Natalí es Galilea. Zabulón y Natalí, de la que habla el profeta Isaías en el capítulo 9, es lo que cuando Jesucristo llega a esta tierra se llama Galilea. No es que eran otras ciudades. Dios la llamó así. Después entraremos un día por qué Dios la llamó así. Zabulón y Natalí hoy. Zabulón y Natalí hoy era el pueblo que andaba en tiniebla, que vio gran luz. Mas Dios decidió manifestar su gloria en lo que fue Zabulón y Natalí, hoy Galilea. Y si usted va a Isaías versículo 2, ahí le habla bien claro que la gloria de Dios llegó a Zabulón y Natalí. Todo lo que Isaías habló en Isaías 9, versículo 1 y 2, todo se cumplió en Galilea. Gloria a Dios. Amén. Ellos eran completamente aberrantes. Los hombres y mujeres que vivían en Zabulón de Natalí en aquel tiempo, cuando Isaías, eran completamente aberrantes, eran abominables, y no pensaron en Zabulón y Natalí. Nunca pensaron que la ira de Jehová iba a venir contra ellos. Ellos hablaban en contra de Jehová, adoraban a sus ídolos, abandonaron a Jehová, y ellos nunca pensaron en su mente que la ira de Jehová un día muy lejano iba a venir sobre ellos. Igual como está pasando ahora, 2000 años que Jesucristo vino a la tierra y pensábamos que Él se había olvidado de todo, y ahora Dios está de lejos mirando y observando la preentrada de lo que va a ser su juicio en este planeta, como lo hizo hace 800 años atrás en Zabulón y Natalí. Dios no se olvida de nada y a todo llega en su tiempo. Nosotros somos los que estamos fuera de tiempo. Y Dios vino y echó su ira contra ellos. Porque Dios puso en el espíritu de este rey que fuera con este rey de Afuera, Tinglar-Pileser, que fuera contra Zabulón y Natalí. Este rey era el rey de los asirios. Y los israelitas y Zabulón y Natalí estaban hasta burlándose del testimonio de Jehová. De acuerdo a la historia de Segunda de Crónica, Primera de Crónica, Reyes 1 y 2. Ellos se burlaban de Dios, olvidaron de Dios, blasfemaron contra Él. Y en Asiria había un rey. Y Dios puso en el corazón de ese rey que vaya y ataque a Zabulón y Natalí y que la destruya totalmente. Ahora está entendiendo por qué Isaías dijo: tierra que anda en oscuridad, en tiniebla.
tierra donde no habría paz. Por eso él dijo eso, porque este rey convirtió esas ciudades en tinieblas y ruina, por orden de Jehová. Y no llegó allí nunca más la luz, hasta que Cristo, después de ser bautizado y salir del agua y llamar a uno de sus discípulos, se entera que Juan el Bautista está preso, y él da la vuelta y dice la Biblia, y no empezó su ministerio en Nazaret donde iba, sino que él entendió que Isaías decía que su ministerio tenía que empezar y que su luz tenía que dar en Galilea de los gentiles. Y por eso dice la Escritura, y volvió a Galilea. Y en Galilea dijo, he aquí que el reino de Dios ha empezado sobre este mundo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Por eso fue que él hizo eso. O sea que es un orden. No es una loquera, es un orden que usted tiene que pedirle a Dios el espíritu, la sabiduría, la inteligencia y tener cuidado con las emociones. Tiglat-Pileser se llamaba este rey de Asiria. Este mensaje me lo dio el Señor hace 2 días. Y anoche lo empecé a escribir el esqueleto. Y traté de sacarlo mejor para que ustedes puedan entender. Porque hay otros escritos que yo he hecho, donde en ese mismo mensaje de Isaías 9 extrae el Apocalipsis. Y él entra en el Apocalipsis. Para que ustedes vean el mar que hay y las tantas cosas que hay en la Escritura, que con nuestros ojos normales y sin la llave del Espíritu no la vamos a poder ver, ni la vamos a poder entender. Y este rey azotó al pueblo de Dios por su maldad, por haber ellos blasfemado contra él. Ahí quedaron muchas gentes paralíticos, enfermos, ciegos, mancos, cojo, y ellos no esperaban levantarse nunca más del juicio de Jehová, hecho a través de Tiglat-Pileser, el cual arrasó con todo y con la ira de Jehová, lo que antes era una vez Zabulón y Neftalí, que esto pasó después a ser Galilea de los gentiles. Allí, después que él arrasó con todo, allá había un paralítico, enfermo, ciego. Todo lo que allí se daba, todo lo que allí andaba entre los ciudadanos, solamente era cosa de enfermedad. Por eso es que ustedes ven que Cristo, cuando llegó a Galilea, empieza a levantar a los enfermos, empieza a soltar la lengua a los mudos, empieza el ciego a hablar, empieza el paralítico a levantarse, porque todo eso es un mensaje de que en Isaías estaban bien y por culpa de su maldad se enfermó Neftalí y Zabulón, hasta que Cristo vino para sanar a los enfermos, a los paralíticos, a los cojos, a los sordos, a los que tienen tutuma. También eso se entiende como algo espiritualmente. Cuando una persona no tiene a Dios, ni conoce a Dios, ni sabe nada de Dios, ni adora a Dios, ni busca a Dios, ni sabe quién es Dios, ni le importa a Dios, es ciego, sordo, paralítico, tuerto, no puede caminar, está casi muerto y más que todo está sellado para ir al infierno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces ellos comenzaron a pedir perdón. Cuando ellos vieron el azote de cómo quedó todo, cuando ellos vieron que la ira de Dios no se apartaba de ellos por lo malo que fueron, entonces ellos comenzaron a pedir perdón a Dios y a llorar delante de Jehová, porque ellos vieron cómo quedaron por hablar sobre el testimonio de Jehová.
Pero Dios había dado una promesa a ese pueblo que este rey destruyó totalmente. A ese pueblo Dios le había dado una promesa a través de un profeta ministerial, Isaías. Y en Isaías 9, versículos 1 y 2, por eso es que vemos que Dios da la promesa. Porque cuando dice que llegará la luz, que no habrá más neblinas, que no habrá más tiniebla, que la luz va a llegar a ellos, es una promesa que Dios le da a ese pueblo en aquel tiempo a través de Isaías. Y esa promesa de Isaías 9, 1 y 2 se cumple a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es una promesa que por eso es que vemos en Mateo capítulo 4, versículo 17, lo que Jesús dijo. Mateo 4. Vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 4. ¿Lo tiene? Amén. Ok. Mateo capítulo 4, versículo 17. Esa promesa que allá se dio, se cumple en Mateo. Mateo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando Él regresa a Galilea, lo primero que Él le dice a las personas de Galilea es: arrepentíos. Porque Él sabía el juicio por el que habían pasado y que necesitaban el arrepentimiento. Y Él le dice: arrepentíos, porque aquel de quien habló Isaías es aquí, que ha empezado a llevar las buenas nuevas del Evangelio en este planeta y en este lugar llamado Galilea de los gentiles, donde ustedes fueron arrasados por mi Padre, pero a través de la promesa, he aquí que mi Padre ha cumplido, mandándome a mí, y vengo primero aquí a Galilea para que ustedes empiecen a ver la luz. Porque perdieron el camino y perdieron la luz. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, entonces Él decidió volver a Galilea. En el versículo 12. Cuando usted lee ahí en el 4, va el versículo 12, y usted va a ver que habla de un hombre llamado Juan el Bautista, el cual bautizó a Jesús. Jesús se entera allá en Nazaret que Él está preso. Entonces Él decide volver a Galilea. Capítulo 4, versículo 12, ahí mismo donde estamos. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, y vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Natalí. Gloria a Dios. Quiero un aplauso a Dios. La Biblia es cronológica, se engancha ella misma y ella misma se interpreta. Cuando un hombre poderoso, fuerte, malo, y que Dios ponga en su espíritu que destruya a todas estas naciones que se han apartado de Él y se han olvidado de Él y que han blasfemado contra Él. La historia se está repitiendo. Por eso dice la Escritura que el anticristo será malo en gran manera, porque quien lo va a levantar es Dios. Y quien le va a levantar, quien le va a dar la autoridad por 42 meses, o 3 años y medio, o 1260 días, para que Él lleve un juicio sobre el planeta. Y no tenemos que preguntar entonces, ¿por qué el anticristo se levantará de esa manera? Porque Dios lo va a levantar como levantó aquel rey asirio hace muchos años. Porque de los asirios, en una mezcla con los israelitas, vendrá el anticristo.
para que esa maldad con la que ellos tienen adentro se repita otra vez la historia. Por eso dice la Escritura, del Dios de su Padre no hará caso, porque viene descendencia de los israelitas, mas al Dios de la tiniebla, a ese oirá, o sea, a ese le va a servir y hará atrocidades. Y la iglesia no estará en esta tierra, o los sellados no estarán en esta tierra, y Cristo no va a interceder, porque cuando Él interceda de nuevo para traer la luz, ya no es la profecía de Isaías, sino que es la segunda venida de Cristo hacia la tierra, ya no llegando solo como la primera vez, sino ahora llegando con la iglesia, ya no trayendo la luz Él solo como la primera vez, sino trayendo la luz junto con todos nosotros que somos luz y que somos sus iglesias. Porque nosotros somos luz y la luz no se puede juntar con la tiniebla. Por eso cuando Él descienda en Almagedón, llega la luz central y atrás llegamos nosotros a alumbrar lo que falta. Porque nosotros también somos luz. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, santo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Te bendecimos, Señor. te glorificamos. Te damos gracias Gracias, amado Padre. por tus maravillas, Gracias, Señor. por la forma en que tu espíritu viene sobre el hombre y lo toma y pone en su mente todo lo que él tenga que hablar en orden, sin ninguna alteración de la Biblia, sin palabra adulterada, explicada como a ti te gusta, en el orden que a ti te gusta, a través de tu espíritu. Doctrina sana que viene de tu palabra, de tu libro y de nuestro Cristo. Porque doctrina sana es enseñar que lo que usted habla es bíblico. Y si no es bíblico y no se demuestra que es bíblico, entonces es doctrina falsa. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde.